Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. Si todo en este mundo tiene una función, la mesa tiene una función, el celular tiene una función, un lápiz tiene una función, ¿por qué tú no vas a tener una función en esta vida? Es decir, conocemos la función de muchas cosas a nuestro alrededor, pero no nos preguntamos cuál es nuestra función. Y estoy hablando no de la parte de ser madre o hija, estoy hablando de tu neshama, de tu alma divina. ¿Cuál es esa porción de la divinidad que te ha sido encomendada aquí a cumplir en esta vida? De eso es lo que estoy hablando. Lo más importante que debemos de tener en cuenta, si no conocemos el sentido de nuestra vida, entonces ¿dónde vamos a poner la energía? Cuando las personas no saben el sentido de su vida y sienten un vacío, tienden a llenarse. Pero la forma que tienden a llenarse es con consumir, con entretenerse. Y aquí el alma susurra y tú no le haces caso. Pero luego el alma quiere hacerse escuchar y habla con los mundos superiores. Y entonces puede ser que vengan las enfermedades. Cuando sientes dolor o cuando sientes ira, es que has cruzado un límite. Y el autoconocerse a través del árbol de la vida te enseña cuáles son los límites. ¿Quieres encontrar el sentido de tu vida? El sentido de la vida tiene que ver con la columna central en el árbol de la vida, es decir, con Keter, Da'at, que es la sefira oculta, Tiferet, Yesod y Malhut. Keter es la revelación, es la corona, el vacío, pero es un vacío de revelación. Da'at es la conciencia y se obtiene con la copulación de Jochma y Binah. Tiferet tiene que ver con la intención, el deseo más profundo, el anhelo de lo más profundo de tu corazón. Yesod es el ego, el yo condicionado, y hay que tener un trabajo muy profundo en Yesod para realizar el sentido de la vida, porque cuando estamos tan condicionados en la Yesod, es decir, cuando queremos hacer o ser lo que nuestros padres nos dicen que debemos ser o lo que la sociedad espera de nosotros, entonces el alma divina que tiene el propósito de esta vida puede ser que esté muy enterrada bajo capas y capas yesódicas que no dejan revelar cuál es el sentido de la vida. Entonces debemos de trabajar muy profundamente la Yesod, y en los próximos videos vamos a hablar de esto. Y finalmente Malhut es la sefira de la acción, es el reino, y entonces aquí se ve la materialización del sentido de la vida. Entonces en la columna central debemos de enfocarnos para el trabajo de encontrar el sentido de nuestra vida, pero aquí debemos de entender algo muy importante. La columna del centro es la columna del equilibrio, y eso quiere decir que estamos allí cuando oscilamos entre una y otra de las laterales, es decir, cuando oscilamos con Binah y Jochma obtenemos el Da'at, que es la conciencia, una conciencia más elevada. Y cuando oscilamos entre Geburah y Gesed obtenemos Tiferet. Entonces la columna central es la columna de oscilación del equilibrio. Y esto lo vamos a hablar mucho más en detalle en los próximos vídeos, porque vamos a ir paso a paso en podríamos decir, el método que podríamos seguir para trabajar en encontrar el sentido de nuestra vida. Sin embargo, te quiero presentar una herramienta que a mí en un principio me ayudó muchísimo. Te puede dar una idea muy grande, y esto lo hice antes de conocer el árbol de la vida. Entonces te voy a presentar esta herramienta y te voy a hacer la pregunta: ¿sientes vacío existencial o que algo no está completo en ti? ¿Te has preguntado por algo nuevo para hacer que te da sustento, pero también felicidad? Estas son las grandes preguntas que uno se hace cuando uno ya está en el camino de encontrar el sentido de su vida. Porque cuando uno no se hace estas preguntas, quiere decir que está o en el sentido de su vida o cómodo, en una zona de confort cómoda, aunque no sea estar haciendo lo que realmente uno quiere. Pero cuando te empiezas a hacer las preguntas, créeme, ya empezaste en el camino. Bueno, como decía, el árbol de la vida te puede ayudar. Pero antes te quiero hablar del Ikigai. Ikigai significa razón de vivir o razón de ser. Y en la cultura oriental, para conocer cuál es tu Ikigai, nos deberíamos de preguntar 4 cosas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué amas hacer? ¿Qué necesita el mundo de ti? ¿Qué podrías hacer y que alguien te pague? ¿En qué eres bueno? Lo que yo hice cuando respondí estas preguntas es hacer listas. A mí me encantan las listas, me ubican. Entonces ve haciendo tu lista, si quieres pausar el video, pero ve haciendo tu lista respondiendo a estas 4 preguntas. Y la verdad es que yo lo hice en Excel y los coloreé. Entonces cuando tú los haces en Excel y los coloreas, digamos, con amarillo, lo que te gusta hacer, con rosa o salmón, ¿qué necesita el mundo? Y así para las 4 preguntas. Entonces después tú usas una función de Excel que es ordenar en forma alfabética y
Allí puedes encontrar las intersecciones y de hecho de eso se trata el Ikigai. Miren el siguiente diagrama. Cuando intersectamos estas nos vamos acercando a encontrar el sentido, el propósito de nuestra vida. ¿Y qué significan estas intersecciones? Bueno, la intersección de entre lo que amas hacer y en lo que eres bueno es una pasión y se ve donde dice pasión en la intersección. Lo que amas hacer y lo que el mundo necesita es la misión, y lo que necesita el mundo y aquello que podrían pagarte por hacer es tu vocación. Aquello que podrían pagarte por hacer y en lo que eres bueno es tu profesión. Entonces, suponiendo que quitamos el círculo de la pregunta lo que necesita el mundo, entonces estaríamos quitando la vocación y la misión. Pero, ¿qué tendríamos? Tendríamos satisfacción, pero sintiéndote poco útil, porque si estás haciendo lo que amas hacer y te pueden pagar por ello y además eres bueno, podrías sentir satisfacción, pero poco útil. Útil porque estamos dejando fuera lo que el mundo necesita. ¿Qué pasaría si quitamos o removemos la pregunta lo que amas hacer? Estaríamos quitando la pasión y la misión y tendríamos en lo que eres bueno, aquello que te podrían pagar por hacer y lo que el mundo necesita. Pero te podrías sentir confortable pero vacío, porque estamos haciendo estos ejercicios para que te des una idea cómo responderte. Es decir, si tú te observas a ti mismo y te vas viendo cuando removemos uno de estos círculos, una de estas preguntas, tal vez resuene con tu caso. Es decir, si tú te sientes confortable, pero te sientes a la vez confortable en el sentido económico, pero te sientes vacío, entonces posiblemente no estés haciendo lo que amas hacer, pero sí estés haciendo aquello que podrían pagarte, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Digamos un médico que no es feliz, que siente un vacío, tendría que ver este diagrama, porque es bueno lo que hace, le pagan por lo que hace y es algo que el mundo necesita, pero quizá no es lo que esta persona puede amar hacer. Entonces échale un vistazo a los diagramas donde vamos removiendo alguna de las preguntas. Y la siguiente es, si removemos la pregunta en lo que eres bueno, estaríamos omitiendo la pasión en la profesión, y aquí tú te podrías sentir emocionado pero sintiendo incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabrías si lo estás haciendo bien. ¿Qué pasaría si removemos aquello que te pagarían por hacer? Estaríamos dejando fuera lo que es la profesión y la vocación, y podrías sentir deleite pero no riqueza. Quizá estuvieras nervioso por cómo conseguir dinero para llegar a fin de mes. Entonces todas las cosas son importantes, todas las cosas son importantes. Aquí quiero volver a un diagrama anterior. Cuando te empiezas a hacer las preguntas, quiero que notemos que estas preguntas, si vemos desde el árbol de la vida, tienen que ver con Malhut, Keter, Gesed y Geburah. Si observamos bien la combinación en qué eres bueno y qué amas hacer, es prácticamente Tiferet, porque por un lado Tiferet es la belleza, la armonía, y por otro lado Geburah, que tiene que ver con los límites. Cuando tú observas que la pregunta en qué eres bueno es de Geburah, porque tú aquí te estás, para empezar, poniendo un adjetivo, que eres bueno, y cuando tú dices que eres bueno es porque has traspasado ciertos límites. ¿Cuáles límites? Pues los del conocimiento constante. Has traspasado tú, es decir, alguien que empieza en una carrera no puede pasar del año 1 al año 5. Y la pregunta de Keter, ¿qué necesita el mundo?, es muy importante, porque el sentido de la vida, el propósito de la vida siempre es altruista, siempre, es decir, es para uno y para los demás, ¿de acuerdo? Esto es clave, esto es absolutamente clave en encontrar el propósito de la vida. Te debe de incluir en el beneficio, en el gozo, pero debe de incluir a los demás, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nos hemos dado cuenta, cuando ya empezamos a hacer nuestra lista y entendemos un poco más el Ikigai y hacemos el Excel, o si quieres en papel, pero tú vas a ver las intersecciones que hay. Entonces tú te vas a aproximar más y más, y al final lo que queda cuando tú buscas en toda la intersección, es decir, si tú hicieras el Excel y lo ordenaras en forma alfabética, encontrarías una palabra común o dos, y allí estás más cerca de encontrar lo que es tu Ikigai. El Ikigai es lo que amas hacer, lo que el mundo necesita, en lo que podrían pagarte y en lo que eres bueno. Es decir, cuando juntas la pasión, tu misión, la vocación y la profesión, encuentras tu Ikigai. Pero ¿cómo llegar a hacerlo? ¿Cómo llegar a la cima? ¿Cómo realizar? Aquí la cima podríamos decir que es Malhut, aunque esta cima podría nunca llegar, siempre estar muy cerca, porque el sentido de la vida, el propósito de la vida es un devenir constante, es el estar haciendo cada día, es el estar siendo lo que tu alma divina vino a hacer. Entonces ese es un proceso constante, nunca termina. Por eso digo que nunca podrías llegar a la cima, porque siempre estarías haciendo, siendo. Y entonces, si quieres andar el camino de tu Ikigai, no esperes más,
Responde las preguntas para que el Ikigai se vuelva el sol de tu vida. Ahora, para la cultura oriental es el Ikigai, pero para la Cábala es el propósito del alma. Y para la Cábala se ve en el árbol de la vida, en la columna central, pero en realidad hay que trabajar todo el árbol. Y en los próximos videos continuaremos con este tema. Si te interesa saber más sobre Cábala, el árbol de la vida, síguenos en las redes, comparte, suscríbete y sobre todo, por favor, comenta, haz preguntas, dime tus inquietudes y seré feliz de responder. Y te invito a que eches un vistazo a los siguientes videos. Dos videos anteriores hablamos de la profesión en el árbol de la vida y creo que 3 videos antes es el vacío existencial y el propósito. Te invito a que vayas a echarle un vistazo a estos 2 videos y hagas tus comentarios. Te mando mis bendiciones. Gracias por escuchar hasta aquí. Shalom.